Pero la gran pregunta, ¿se va a aprobar o no en el Congreso Nacional este acuerdo que envió ya el Gobierno Nacional, especialmente el protagonismo del ministro de Economía, Martín Guzmán, y el rol que ha tenido en los últimos días también el propio jefe de gabinete, Juan Mansur? Pablo, ¿cree que se va a aprobar en líneas generales? Sí, creo que se va a aprobar. En realidad se aprueba todo o nada, ¿no? No hay una posibilidad de aprobarlo como algunas leyes que a veces uno puede aprobar o modificar algún artículo. Esto es un convenio que viene para la aprobación o para el rechazo del Congreso en ambas cámaras. Eso es importante aclararlo. ¿Y también se puede modificar o ya no hay tiempo de modificar? Es decir, ¿cómo está? En el Congreso no se puede modificar. Una vez que llegue al Congreso nosotros podremos aprobarlo o rechazarlo. Obviamente en este momento todos estos ruidos que ustedes escuchan de último momento tienen que ver con modificaciones al texto. Lo de la electricidad y los subsidios es muy importante, pero más que nada es importante entender que, obviamente, si vos tenés una inflación del 50% y la tarifa vos no la vas actualizando a lo largo de los años, empiezan a tener un atraso muy significativo y evidentemente eso no debería pasar porque si no te genera una situación muy incómoda en algún momento. Es decir, que no hay que descartar la posibilidad de una actualización de las tarifas, tanto de la que disponga el ente nacional como lo que se disponga en el ámbito provincial. Bueno, lo provincial lo definirán cada provincia y verán. Lo que pasa es que la Argentina es muy dispar en sus tarifas totales. Cuando vos tenés el valor final, porque vos tenés un valor de generación, como vos decís, de transporte, y la distribución. Y entonces, cuando vos ves cómo se aplican los subsidios nacionales, evidentemente vos tenés lugares en Buenos Aires, que sea Puerto Madero, que pagan proporcionalmente mucho menos luz de lo que paga un vecino en Tucumán. Y entonces, que somos lo que además muchas veces generamos la energía para Puerto Madero, porque vos sabés que Tucumán exporta energía a todo el país. Bueno, esas son o sea, nos hacemos cargo del daño ambiental, nos hacemos cargo de la producción, subimos a la red nacional se interconecta sí. y el valor nuestro en la provincia de Tucumán, que es parecido a lo que nos pasa con el transporte. Bueno, estas son las cosas que nosotros tendremos que discutir en algún momento cuando se discutan esta idea de bajar subsidios. Que no está tan mal que por lo menos vaya blanqueando de alguna manera. Exactamente, se blanquee quiénes son los que deberían pagar menos en la Argentina y quiénes son los que podemos pagar más. ¿Por qué convencido que esto se va a votar, más allá de los ruidos que hay internamente, ¿no? Porque decir frente a todo, pero hay ahí una cuña fuerte desde el punto de vista mediático y político por los roles que tienen ella como vicepresidenta y el renunciante presidente del bloque, Máximo Kirchner, denominado la Cámpora, que tiene senador y que tiene diputados. ¿Ellos creen que van a votar con ustedes o no? No, hay un grupo posiblemente que acompañen en el quórum y se abstengan en la votación, me imagino. O que voten en contra. Quizá algunos voten en contra, no creo, pero puede pasar, y puede pasar que inclusive algunos voten a favor. Lo que creo es que, ¿por qué creo que se va a salir? Porque, digamos, el peronismo en su conjunto, salvo este grupo, el peronismo que gobierna las provincias y la oposición que gobierna las provincias, quiero decir gran parte de la oposición, que aparte son los que tomaron la deuda, de alguna manera, entiendo van a estar a la altura de la responsabilidad de darle a la Argentina un margen para poder seguir creciendo en estos años que vienen. Me parece que es fundamental entender que caer en default con el Fondo Monetario Internacional no significa solamente caer en default con un organismo, significa caer en default con el organismo que representa a todos los países del mundo y en el acto eso quitaría la posibilidad de financiamiento del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de cualquier privado, y la verdad que es una situación indeseable. ¿La deuda era legítima? Dudoso. ¿Se usó para algo la deuda en la Argentina? No está claro. ¿Fugó la deuda? Absolutamente. ¿Permitía el Fondo Monetario que la deuda fugue? No. O sea, ¿es judiciable el tema es judiciable? Ahora, eso va todo por un carril. Y la posibilidad que tiene hoy la Argentina de reestructurarse, de seguir creciendo, va por otro. Por eso es que me parece que sin perder estos derechos, que vamos a llegar hasta la última circunstancia, la Argentina debe empezar a pagar con un sistema que nos permita crecer. Y el acuerdo apunta a eso. Bien, eso por un lado tiene que ver más que nada la inserción de Argentina en el mundo, ¿no? El tema de no caer en default por lo que puede pasar con los bonos argentinos, de lo que puede pasar con el riesgo país, lo que puede pasar con el comportamiento del dólar, qué puede pasar con el tema exportación-importación, pero hay claro, no podemos decir default porque es marca registrada,
que tal vez es la situación más difícil que nos está tocando afrontar desde hace 4 o 5 años especialmente, que es el tema de la inflación, que ese sí es una deuda interna. Inflación es más pobreza, más desocupación. Más allá del convenio marco, ¿hay un programa que pueda ir solucionando? Bueno, el programa del ministro Guzmán, que requiere, entre otras cosas, el arreglo con el Fondo Monetario, es un programa en el cual intenta tener una economía expansiva, o sea, no achicar la economía, no ajustar, pero en esa economía expansiva ir solucionando los problemas de fondo que tiene la Argentina, que son los responsables de la inflación, que básicamente tienen que ver con la restricción externa, o sea, la Argentina necesita más dólares de los que produce, por lo tanto, de los que gasta, digamos. Entonces nosotros necesitamos exportar más, sustituir importaciones, aumentar nuestra producción. Todas esas cosas la Argentina lo puede hacer, porque nosotros tenemos áreas en la Argentina de fuerte capacidad exportadora que pueden desarrollarse. La minería, el offshore, por decir dos que están complicadas en este momento en la discusión pública, pero aumentar nuestras producciones regionales, exportar mejor y generar menos restricción externa. Eso por un lado. El valor de nuestra moneda, del dólar, es definitivamente un problema para el tema inflacionario. Tener reservas en el Banco Central es una herramienta para poder manejar el valor del dólar. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos va a permitir recuperar reservas. Entonces, estos son los planteos. Obviamente que la inflación es un problema gravísimo en la Argentina y quizás sea el peor impuesto que tenemos los argentinos. Ahora, tenemos que trabajar con ese objetivo. Y me parece que lo del fondo, muy por el contrario de lo que a veces se dice, va en el mismo sentido que el programa económico de Guzmán. Bien, después vamos a hablar porque ahí, Ariel, en ámbito hoy hay 2 títulos relacionados con el tema de la llegada de dólares para fortalecer las reservas que tiene el Banco Central de la República Argentina y dicen que a partir de, hacia fines de este año y hasta el 2026 Argentina va a tener una recuperación económica y el valor del peso. ¿Van atada la economía con lo político? Porque también hay mucho ruido en lo político, ¿no? Siempre la estabilidad política es importante para tener, digamos, confianza, y la economía también se basa mucho en la confianza de la gente. Por eso todos estos ruidos políticos, renuncias, ¿Todos están cartas... pensando en el 2023, Pablo? No, me parece porque que la por allí Argentina dicen... hoy tiene que pensar en el día a día. La verdad que tenemos que intentar la política. Obviamente que la política siempre está pensando en las próximas elecciones como parte de su lógica, pero de verdad es que hoy estamos muy lejos de que cualquiera pueda ser candidato o opción al 23 si no mejoramos la situación de gobierno que tenemos hoy, ¿no? Claro, a ver, porque esto está sucediendo, no es que uno lo invente. Desde el sector más ligado al presidente Alberto Fernández, dicen la Cámpora está jugando su partido pensando en el 2023, que dicen no van a aprobar lo del convenio con el Fondo Monetario Internacional porque dicen, están seguros que en el 2023 pierden. Algunos gobernadores, incluso del peronismo, dicen estamos pensando en anticipar las elecciones para despegar de las elecciones a nivel nacional. Un caso sería, por ahora, la provincia de Salta, no sé si se podrían sumar otras provincias, como que se han autopicado el boleto, digamos, algunos sectores. El caso de la Cámpora, que dice no, que paguen el costo político, nosotros nos despegamos de la derrota. ¿Hay una lectura muy finita en ese sentido? Hay un grupo de compañeros que hacen esa lectura. Yo creo que hoy el Frente de Todos es una coalición que está gobernando. La responsabilidad de lo que hagamos bien y de lo que hagamos mal la va a pagar todo el espacio. Y me parece que hoy digamos, es verdad, da la sensación como de que de pronto, pero bueno, hay que acordarse que los 2 años que pasaron fueron pandémicos y que fueron años muy complicados y muy difíciles. Y por eso es que de alguna manera hoy, no es que la pandemia haya pasado, pero sí empieza de a poco la actividad económica, educativa, social, turística a reactivarse completamente, y me parece que es la oportunidad de, solucionando el tema macroeconómico, de la Argentina de poder mostrar, y del gobierno de poder mostrar las cosas que quiere hacer y que ha prometido hacer. Y me parece que en ese sentido nadie se va a salvar solo, como decimos, y acá tampoco hay espacios de la coalición o de la misma oposición
que puedan hacerse, digamos, correrse de la situación general que tiene la Argentina. Entraste en el 2022 haciendo mucho ruido, ¿puede ser? No, ¿en qué sentido? Políticamente. ¿Mm? No, A ver, no. ¿por qué voy a sostenerla? Porque una reunión en Yerbabuena con la doctora Lorena Cuba, por allí algunos decían, no está pensando Pablo en el 2023. No, no. Una opinión que tal vez ha tenido una lectura no masiva, pero sí finita en cuanto al tratamiento del COVID con el tema de, el uso de la ivermectina. Por un lado, el propio ministro de Salud hablaba acerca de las virtudes de la ivermectina. Vos saliste a decir que no había comprobación que sea efectiva. No hay, no hay. No es que no hay. Hoy, ayer salió un trabajo nuevo en el Llama sobre un trabajo importante hecho en Malasia que vuelve a mostrar y van a seguir saliendo trabajos, lamentablemente, la ivermectina. Ojalá hubiera sido útil. La ivermectina no tiene hoy evidencia de ser usada, no debería ser usada fuera de trabajos de investigación. Eso no es ruido, esto no es político, esto es absolutamente No, médico. pero es que los protagonistas que dan la opinión son de peso, digamos, está hablando el ministro de Salud y está hablando el presidente de la Comisión de Salud y ex ministro de Salud, es decir, no Sí, lo dice... Por eso, yo creo que en estos temas, cuando por ahí, lo que hay que hacer es lo que dice el Ministerio de Salud de la Nación, que es muy claro. Hoy la ivermectina no está indicada en la Argentina. Pero es un tema, digamos, que sí dentro de estudios. Uno puede plantear un estudio controlado, doble ciego, y usar ivermectina para ver si tiene utilidad. Que se hayan hecho estudios antes, que esos estudios en algunos lugares hayan dado más o menos positivo, no implica hoy que la evidencia generalizada en el mundo muestre que esto sea útil. Hoy la ivermectina lamentablemente es otra de las esperanzas que tuvimos a lo largo de la pandemia, sobre todo en la época que no había vacunas, que no fue útil. Ojalá hubiera sido, pero la verdad no lo es. Pero no tiene ninguna cosa política por detrás. Y con el tema de algunas reuniones políticas tiene que ver con recorrer la provincia. La verdad es que en general los senadores y los diputados tienen la fama de que se van a Buenos Aires, las candilejas los encantan y hacen poca... Pero me parece que la responsabilidad, y sobre todo en un año tan difícil como este para mí, es seguir recorriendo la provincia. Pero obviamente trabajando bajo la lógica de lo que el jefe de gabinete del ministro Mansur nos diga, de lo que nos diga nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, y sin pensar hoy en ninguna idea electoral. Yo tengo 6 años por delante de senador, 6 años, o sea que yo no... Si hay alguien que no está en el tema electoral en este momento soy yo. 6 años, Y así es 2 veces lo dijiste. 6 años son. Porque también habrá seguido los panoramas locales, también por allí... No, bueno, pero imaginación. hay que escribir algo en verano, ¿viste? Pero no. ¿Qué es lo que planteaban? Que por allí la posibilidad del regreso de Juan Mansur llevaba a que por allí el jefe de gabinete le diga, Pablo, necesito el cargo de senador. Bueno, veremos, pero falta tanto para eso. Obviamente que Mansur es suplente mío, es verdad. O sea, digamos, si yo renunciara por irme en otra función, él podría ser senador. Pero bueno, vamos a ver primero. Mansur me parece que hoy está haciendo un trabajo importante en Buenos Aires y me da la sensación de que él tiene un destino nacional en el 23, digamos. Pero bueno, veremos. ¿Lo ves ahí? ¿En la fórmula? No, yo no dije en la fórmula, dije en destino nacional. No dije, Casi. No, Casi sale. No. ¿Lo ves en la grilla, digamos, del 2023? No, trabajando con el gobierno nacional si es que el gobierno nacional, de vuelta, volvamos al comienzo, sí, hace un buen gobierno, logra estabilizar la macroeconomía, baja la inflación, genera el plan de obra pública que tiene, que es increíble en toda la Argentina, pero sobre todo en Tucumán, mejora el empleo, disminuye la pobreza, da estabilidad, todas estas cosas que son todas supuestos, pero que están, me parece a mí, en camino, es un gobierno que puede tener continuidad. Porque recuerden que es el primer gobierno. Y bueno, en esa continuidad me parece que hoy Mansur es una parte importante del gobierno nacional. Cuando hablamos acerca de la pandemia y los efectos negativos que ha tenido desde el punto de vista de la cantidad de personas que han fallecido, el tema de la pérdida de la fuente de trabajo, la calidad educativa, ya muchísima gente que está sin barbijo, en algunos países el crecimiento de los antivacunas, las asimetrías que hay con algunos países que no han podido vacunar a toda la población. No sé cómo estará el último registro de la primera, segunda y tercera dosis en la República Argentina. ¿La pandemia pasó?
La pandemia está pasando. La pandemia está pasando. No pasó, obviamente no vamos a volver a lo que fue el 2020. Eso va a quedar en nuestra historia personal como un año distinto al que hemos vivido y seguramente al que viviremos. Pero todavía, digamos, es probable que después de esta ola Omicron, digamos, con cierta enorme capacidad de contagio y poblaciones bastante vacunadas, hemos tenido una ola, digamos, están bajando los casos y tengamos algún pequeño recreíto, por decirlo así, en cantidad de casos. Eso se va a prolongar en la medida que nosotros sostengamos la vacunación, o sea, los refuerzos, en la medida que la gente se invitar a la gente que se vaya a vacunar. Claro, que se vaya reforzando, porque los que tienen 2 dosis a los 4 meses se vayan poniendo la tercera dosis y que terminemos de vacunar a aquellos que no se han vacunado, que son sobre todo los chicos, que les faltan las segundas dosis. Y por supuesto que tenemos esos grupos antivacunas o que no se vacunaron, que constituyen en los países porcentajes distintos. En Argentina estarán en el 10, 15%. La gran mayoría de ese 15% Francia, no son antivacunas, son personas que no se han querido vacunar. Pero en Europa sí son directamente antivacunas. Y en Estados Unidos también en muchos lugares. Entonces, estos grupos importantes frente a la posibilidad de que el virus vuelva a mutar existen y podamos tener nuevas olas. Ahora, la idea es que está pasando, ya no vamos a volver a una situación tan grave. ¿Por qué? Porque además de las vacunas que han sido muy seguras y efectivas, han aparecido ahora medicamentos también que son bastante efectivos y me parece que de alguna manera se va medicamentos que no previenen la llegada del virus a las personas, sino que para un tratamiento. Claro, hay 2 líneas importantes, laboratorios internacionales importantes, muy caros, con complejidad, la Argentina. Pero bueno, que nos va a pasar lo mismo que nos pasó con vacunas, o sea, van a tener medicamentos los países ricos, los países pobres van a tener dificultad de acceso a los medicamentos, pero bueno, digamos, me parece que sí estamos de salida. Así que estamos pegando 2 recreos juntos, digamos. Estamos pegando el recreo largo, digamos. Claro, tenemos el recreo porque han largo. vuelto las clases. Exactamente. Y esto hay que cuidar, ¿no? Creo que esto es fundamental, el cuidado por el tema educativo, por la calidad educativa, por las relaciones humanas. Es el año en donde la importancia tiene que estar puesta en que no perdamos un día de clase. Exactamente. Nosotros necesitamos, porque ha sido años muy duros en lo educativo, con un enorme esfuerzo de nuestro equipo docente, pero han sido años duros, y con muchos chicos que se han desvinculado o por lo menos alejado del tema escolar y tenemos que buscarlos, recuperarlos, ponerlos a todos en carrera, recuperar el tiempo perdido y ahí está el futuro de todos. Bien, la sesión confirmada, asamblea el 1 de marzo, pero usted tiene una asamblea, la parlamentaria, la previa, digamos. Claro, exactamente. Nosotros tenemos sesión preparatoria el día 24. Tenemos reunión de bloque horas antes, que es la primera reunión de bloque que vamos a tener, desde que empezamos prácticamente, y vamos a tener la sesión preparatoria, que es donde se eligen las autoridades del Senado. Y después, el primero, la Asamblea Legislativa. Reiteramos, tu percepción es que se va a aprobar. Sí, se va a aprobar. Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Exactamente, se va a aprobar y va a ser, bueno, un tema, por supuesto, que va a regular un poco el futuro económico de la Argentina, pero vamos a estar mejor. No sé si... ¿Qué respuesta vamos a tener a esta pregunta? Pero molesta, digamos, la actitud del denominado sector de la Cámpora de jugar como está jugando en estos tiempos. Yo entendí la carta de Máximo porque hemos trabajado mucho estos 2 últimos años, yo como presidente de la Comisión de Salud y él como presidente de bloque, porque tuvimos muchas leyes que trabajamos juntos. Entiendo, conociéndolo, cuál es la mirada de él. Entiendo perfectamente el hecho de que también la consulta o el trabajo con el gobierno desde la Cámara de Diputados no ha sido sencillo, no ha habido mucho contacto, y entiendo por ahí su enojo o por ahí su mirada muy crítica sobre el acuerdo. Lo que no comparto, y me parece que es un error, es cuando vos tenés un gobierno de coalición y un presidente y tu equipo de economía te mandan un acuerdo discutido y charlado y el mejor acuerdo posible en este momento, me parece que lo que hay que hacer es aguantar y generar unión más que esto. A mí me parece que en ese sentido no comparto, me parece que se equivoca en eso. Bueno, pero espero que sea un tema que termine siendo una cosa más personal que de todo el bloque o que nos genere un ruido importante
para dentro de la coalición.